Bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la clase pasada habíamos hecho un repaso y habíamos visto las preguntas más importantes. Y habíamos estado viendo hasta nuestro Señor Jesucristo, que es el Redentor, el Salvador del mundo. Vamos a recordar un poquito sobre nuestro Señor Jesucristo, antes de continuar, que serían las preguntas de la 27 a la 34. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, y que se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios, es decir, tiene dos naturalezas, divina y humana, y una sola persona, la divina. Y Jesucristo vino a este mundo tomando carne y sangre de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo para poder ser nuestro Salvador, es decir, que quería morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso nos centramos en la pregunta 32, ¿por qué quiso Jesucristo morir muerte de cruz? Jesucristo quiso morir muerte de cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Es decir, obró la redención, obró la salvación. Y cuando Jesucristo volvió a la vida después de 3 días de muerto, que había descendido también a los infiernos, donde estaban los justos esperando la entrada al cielo, a la vida eterna, fue el fruto de esa redención para mostrarnos también la vida que Él nos quiere dar si nosotros perseveramos en la redención que Él nos ha dado. Veíamos cómo prometió que desde la misma manera que Él se ha ido, va a volver. Entonces vamos a continuar viendo por qué nosotros somos cristianos, es decir, por qué pertenecemos a Jesucristo. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Vamos a ir a la pregunta 36 en el tema 5. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Ser cristiano quiere decir tener la fe de Jesucristo que se profesó en el bautismo y estar ofrecido a su santo servicio. En primer lugar, tener la fe de Jesucristo. ¿Qué significa? Que yo acepto las verdades de fe, la doctrina, las enseñanzas que Jesucristo nuestro Señor ha depositado en su iglesia. Recordamos que ese depósito de la fe es la palabra de Dios escrita, la Sagrada Biblia, la palabra de Dios oral o la revelación oral, que es la Sagrada Tradición, y todo ese depósito interpretado auténticamente por el magisterio, aquellos que están autorizados por Jesucristo a dar enseñanza, especialmente el Papa, que es el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, que nos tiene que transmitir, inspirado por el Espíritu Santo, a través de su magisterio y su enseñanza, cómo debemos entender ese depósito de fe. Es importante recalcar acá que sin la fe correcta ponemos en peligro nuestra salvación, más si es voluntario, si nos damos cuenta. Estar ofrecido a su santo servicio significa que quiero poner en práctica aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, vivir en gracia de Dios, vivir en amistad con Dios. No basta solo pertenecer a la verdadera religión, no basta solo ser parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia,
No basta estar bautizado y profesar esa fe. Debo vivir conforme a esas enseñanzas. Si no vivo en gracia de Dios y parto de este mundo en pecado mortal, no me salvo. Entonces, ser cristiano significa tener la fe de Jesucristo, pero también estar ofrecido su santo servicio, es decir, estar dispuesto a hacer su voluntad. ¿Cómo nos hacemos cristianos? Nos hacemos cristianos por el santo bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo, que es el primero de los sacramentos, es el que abre la puerta a todo el mundo sobrenatural y espiritual. A través del bautismo somos incorporados a su cuerpo místico, a la Iglesia Católica. Se nos borra el pecado original y se nos hace hijos de Dios en Cristo. Se nos da una vida sobrenatural llamada gracia. Se nos da la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes necesarias para relacionarnos con Dios. Qué importante que tomemos conciencia que tenemos la fe de Jesucristo y profesamos esa fe del bautismo, y el bautismo tiene eficacia justamente porque Cristo murió en la cruz, como lo veíamos en la pregunta 32, ¿por qué Jesucristo quiso morir muerte de cruz? Jesucristo quiso morir muerte de cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la señal del cristiano? La Santa Cruz. Porque la Santa Cruz nos recuerda cómo fuimos redimidos, cómo fuimos salvados, cómo llegó a nosotros esa salvación de Cristo, cómo llega a nosotros los sacramentos, que son instrumentos de la salvación de Cristo, cómo llega a nosotros el perdón de los pecados, cómo llega a nosotros su gracia. En el tema 6 se nos muestra a Jesucristo nuestro Señor, que habiéndonos redimido, habiéndonos salvado, vendrá a juzgar a los buenos y a los malos. Jesucristo vendrá a juzgar a los buenos y a los malos al fin del mundo, dice la pregunta 39. Acá está hablando evidentemente del juicio universal, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. No está hablando del juicio particular, que es inmediatamente después de la muerte. Cuando nosotros morimos, inmediatamente nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Y si estamos unidos a Jesucristo por su gracia, somos salvos. Si estamos separados de Cristo por el pecado mortal y no nos hemos arrepentido, estamos condenados. Si estoy en gracia de Dios, estoy unido a Jesucristo, pero no he enteramente satisfecho por los pecados, me tocará la cárcel del purgatorio. Por eso inmediatamente, después de hablar del juicio de los buenos y de los malos al fin del mundo, habla la pregunta 40, si antes del fin del mundo serán todos los hombres juzgados. Y dice la respuesta, a todos los hombres al fin de su vida juzgará Jesucristo y sentenciará a los buenos a gozar eternamente de Dios en la gloria y a los malos a padecer eternos tormentos en el infierno. Como bien sabemos, como consecuencia del pecado es la muerte, y por eso todos pasamos por la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo. Y cuando pasamos ese juicio particular, como veíamos recién, tenemos tres posibilidades: o ir a la gloria, al cielo, a la vida eterna directamente, o ir al infierno, si nos encuentra separados de Dios, o ir al purgatorio. Pregunta 42, 43 y 44. La pregunta 42, que dice ¿qué es la gloria? Acá trata el cielo y la vida eterna con la palabra gloria. Dice, la gloria es ver a Dios y gozar de Él sin fin en una bienaventuranza eterna. La palabra bienaventuranza significa felicidad, eterna para siempre. Es decir, ver a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cielo, en la vida eterna, en la gloria, la fe se va a transformar en visión. Vamos a ver a Dios. Ya no vamos solo a creer en Él, lo vamos a ver, y lo vamos a ver en su esencia, es decir, lo vamos a ver como Él es. Y eso nos va a producir una felicidad muy grande.
nos va a satisfacer, nos va a llenar. La esperanza se va a convertir en posesión. Vamos a poseer a Dios y Dios nos va a poseer a nosotros. Vamos a ser totalmente de Dios y Dios va a ser totalmente de nosotros. Y eso por toda la eternidad, sin posibilidad de perderlo. Y eso llamamos bienaventuranza eterna, gloria, cielo, vida eterna. Pero también se nos promete, pero también eso, ¿se entiende? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí se Sí, entiende. escucha. Bien, perfecto. No, creía que se había cortado, perdón. Entonces, es importante que tomemos conciencia de que no solo nuestra alma tiene que ir al cielo, a la vida eterna, a gozar de Dios, sino que cuando sea juzgada por nuestro Señor también en el juicio universal, nuestro cuerpo también se tiene que unir a esa alma. Ahí es el hombre completo. Si bien es un complemento, porque lo esencial es ya estamos salvos, pero sería importante también nuestro cuerpo. Y entonces, el alma y cuerpo gozarían de Dios. Eso sería cuando la redención total, aún de nuestro cuerpo. Pero inmediatamente después de nuestra muerte, somos juzgados y si vamos al cielo a la gloria, vamos a ver a Dios cara a cara, ya desde nuestra alma, y la fe se va a transformar en visión. En el caso de aquel que haya muerto en gracia de Dios, pero no ha pagado por sus pecados, le toca el purgatorio, que es la pregunta 44. Los que mueren en gracia de Dios sin haber enteramente satisfecho por sus pecados, para allí ser purificados con terribles tormentos. Acá es importante explicar algo. Cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados y Dios perdona nuestro pecado, nos devuelve la gracia si estamos en pecado mortal, nos aumenta la gracia si estamos en pecado venial, pero queda no solo enmendarse, corregirse, sino también reparar el mal que se ha seguido por ese pecado. Y eso llamamos satisfacción. Y ese reparar muchas veces no se logra en esta vida hacerlo totalmente. Algunas personas quedan a la mitad de su reparación. Entonces, si no logramos reparar todo el mal que se siguió de nuestros pecados que han sido perdonados, tenemos que ser purificados en la cárcel del purgatorio. Esa cárcel del purgatorio es algo que ha brotado del corazón de Jesús, porque es mucha misericordia, el tenernos paciencia de purificarnos con su sangre preciosa en esa cárcel, para que podamos entrar al cielo a la vida eterna, porque como dice el Apocalipsis, nada manchado puede entrar en el cielo. Y solo la sangre de Cristo puede purificarnos. Por eso, en el purgatorio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos purifica en esa cárcel con tormentos, pero que van unidos a su amor. Por lo tanto, tenemos la esperanza de llegar al cielo, la vida eterna. Sabemos que quien está en el purgatorio va a pasar al cielo, ya está salvo, se está purificando para pasar. No es la misma situación del que se condena al infierno, que queda privado de la vista de Dios y padece terribles tormentos para siempre. ¿Por qué queda privado de la vista de Dios? Porque el que se condena decidió estar separado de Dios, rechazó la gracia de Dios, rechazó la salvación, no quiso que estuviera en él la gracia de Dios y por lo tanto queda separado para siempre de Dios. O sea, Dios le da lo que eligió. Mientras estamos en este mundo, tenemos posibilidad de convertirnos, tenemos posibilidad de cambiar, tenemos posibilidad de salvación, tenemos posibilidad de que la redención de Cristo, la salvación de Cristo se nos aplique a nuestra alma. Para eso murió en la cruz. Pero desde el momento que morimos, se acabó esa posibilidad y quedamos como partimos de este mundo. Por eso es importante pedir una gracia que se llama la perseverancia final. Pedir a Dios salvarnos, pedir a Dios morir en gracia de Dios, pedir a Dios no salir de este mundo en pecado mortal, pedir a Dios morir unido a Dios por su gracia. Y eso se sabe pedir con una práctica muy sencilla, las 3 Ave Marías de salvación a la mañana y la noche. Una práctica
que nos recuerda la íntima relación que la Virgen tiene con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Importante es tomar conciencia de estas verdades de fe, porque son la respuesta que nosotros tenemos que dar a esa salvación que hablábamos de nuestro Señor Jesucristo en la pregunta 32. Hagamos un repaso de estas preguntas que hemos visto para poder otra vez volver de nuevo para más adelante. Hemos visto de la pregunta 27 a la 34 a nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho hombre tomando carne y sangre de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, y que va a nacer en Belén, en un pesebre, para morir en la cruz por nuestros pecados, va a resucitar, volver a la vida para nunca más morir, mostrando su poder, su gloria. Va a estar 40 días con nosotros hasta su ascensión al cielo, y entonces veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa salvación. Entonces la pregunta era, ¿cómo respondemos a esa salvación? Esa pregunta 32, ¿por qué quiso Jesucristo morir muerte de cruz? Jesucristo murió por todos, absolutamente por todos. Nadie queda excluido de esa redención. Ahora, ¿cómo respondemos a esa redención? Por eso, clásicamente se sabe decir redención objetiva en sí misma, es decir, la redención obrada por Cristo, y redención subjetiva, cómo los sujetos, nosotros, respondemos voluntariamente a esa redención. Entonces, algunos se salvan y otros no. ¿Por qué? Porque algunos responden a esa salvación y otros no. Y por eso veíamos la gloria, el infierno y el purgatorio en la pregunta 41, 42, 43 y 44. Nosotros habíamos visto cuando vimos la creación, en la pregunta 19, habíamos visto para qué fin ha creado Dios al hombre. Dios ha creado al hombre para conocerle, amarle, servirle en esta vida y después gozarle en la vida eterna. Veíamos cómo esa finalidad es truncada, es decir, es averiada por el pecado. Entonces veíamos en el paraíso terrenal cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron el fruto prohibido, hicieron el pecado original, la primera desobediencia a Dios, quedaron privados de la gracia santificante, fueron arrojados del paraíso, los condenó a padecer y morir, y por eso necesitaban un redentor. Entonces, la pregunta 19, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? La pregunta 24, ¿cómo castigó Dios a Adán y Eva? Los privó de la gracia santificante, los arrojó del paraíso, los condenó a padecer y morir. Están relacionados con la pregunta 32, ¿por qué quiso Jesucristo morir muerte de cruz? Para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Entonces esto grabémoslo. Pregunta 19, pregunta 24, ¿cómo fue el castigo por el pecado original? Pregunta 32, ¿cómo es la redención o salvación de ese pecado? Todo eso va relacionado. Esa salvación de Cristo yo la puedo aceptar, y entonces si la acepto recibo la gloria. Yo la puedo rechazar, me condeno al infierno. Puede ser que yo acepte esa salvación y me salve y llegue a la vida eterna, pero no enteramente satisfecho por los pecados, entonces tengo que pasar por la cárcel del purgatorio, pero ya tengo asegurada la salvación. Bien. ¿Hay alguna pregunta de esto que he explicado? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Recordemos una vez más que estas preguntas que hemos dicho hasta ahora se relacionan con la pregunta número 1, ¿quién es Dios nuestro Señor? Que es la primera pregunta que veíamos. Y veíamos que había un único Dios, Dios nuestro Señor, el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y la tierra. Se relaciona con la pregunta 6, ¿quién es la Santísima Trinidad? Ese único Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Recordemos que ese Dios es creador, y por eso veíamos la pregunta 14, ¿qué quiere decir creador? Creador quiere decir que Dios todo lo ha hecho de la nada. Y la pregunta 15, ¿cómo creó Dios al hombre? Dios creó al mundo
con su voluntad omnipotente, es decir, porque quiso, por su voluntad todopoderoso, lo conserva con su poder y lo gobierna con su providencia, le da todo lo necesario para vivir. Esa pregunta 14 y 15 la uníamos a la pregunta 19 y 24. Entonces, hagamos un repaso. Pregunta número 1, pregunta número 6, pregunta número 14, 15 y 19 y 24. Pregunta número 32. Son necesarias que las manejemos bien esas preguntas, ya que van llevando el hilo conductor de lo que hemos dicho. Y ahora le vamos a agregar las preguntas 36, que quiere decir ser cristiano, y la pregunta 42, 43, 44, ¿qué es la gloria? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el purgatorio? Entonces, yo necesitaría que esas preguntas las aprendan de memoria, aprenderlas. Pregunta número 1, pregunta número 6, pregunta número 1, ¿quién es Dios nuestro Señor? Pregunta número 6, ¿quién es la Santísima Trinidad? Pregunta número 14, ¿qué quiere decir creador? Pregunta número 15, ¿cómo creó Dios al mundo? Pregunta número 19, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? Pregunta número 24, ¿cómo castigó Dios a Adán y Eva? Que ahí está el pecado original. Pregunta número 32, ¿por qué quiso Jesucristo morir muerte en cruz? Pregunta 36, ¿qué quiere decir ser cristiano? Pregunta 42, ¿qué es la gloria? Pregunta 43, ¿qué es el infierno? Pregunta 44, ¿qué es el purgatorio? Esas son las preguntas que nosotros tendríamos que manejar hasta este momento que hemos estudiado. Ahora, Jesucristo nos quiere dar la salvación, perfecto. Quiere que nosotros respondamos a esa salvación, perfecto. Quiere que nosotros nos salvemos, lleguemos a la gloria, que no nos condenemos al infierno. Bien. Ahora, ¿qué institución nos da para que esa salvación de Jesucristo llegue a nosotros? Esa institución se llama iglesia. Jesucristo crea una iglesia, que ese es el tema que vamos a ver ahora. Vamos a continuar viendo, que es la pregunta 45. Dice, ¿cuál es la verdadera iglesia? La única verdadera iglesia es la católica, apostólica y romana. ¿Qué es lo que es una iglesia? Una iglesia, según nos cuenta el apóstol San Pablo, la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 18, es el cuerpo místico de Cristo. Es decir, que todo cristiano, en el momento de ser bautizado, pasa a ser parte de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia también tiene que profesar la verdadera fe católica. Para ser miembro de la iglesia tiene que aceptar los mismos sacramentos, el mismo culto y las mismas autoridades legítimas, los legítimos pastores. Entonces, vamos a analizar después esas características, vamos a ir viéndolas de a poco. En este tema nos vamos a detener un poco más en el tema de la iglesia. Vamos a leer las 3 preguntas que se ponen sobre la iglesia y vamos a explicar un poco más entre esta clase, la otra y la otra. Vamos a dedicarle 3 clases al tema de la iglesia porque es muy importante por la situación que estamos viviendo ahora. Dice, ¿cuál es la única verdadera iglesia? Pregunta 45. La única verdadera iglesia es la católica apostólica romana. ¿Qué es la Santa Iglesia Católica? La Santa Iglesia Católica es la sociedad de los fieles cristianos cuya cabeza es el Papa. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Vamos a partir de esta pregunta 47 para entender las otras preguntas. Dice, ¿quién fundó la Iglesia Católica? ¿Quién creó la Iglesia Católica? Nuestro Señor Jesucristo creó la Iglesia Católica. Para entender esto de la fundación de la Iglesia Católica, se entiende que la Iglesia nació del costado
abierto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque es su cuerpo místico. Pero nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia, justamente que nació del costado de nuestro Señor Jesucristo, cuando en San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18, le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Pero antes de decirle: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesucristo hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, etc. Entonces, antes de recibir Pedro el ser el primer papa, primero tuvo que hacer profesión de fe, inspirado por el mismo Padre Eterno. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por eso, una característica de los papas, los sucesores de San Pedro, los que tienen que guiar la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, es que no pueden separarse de la doctrina católica, de la enseñanza católica, del depósito de la fe. ¿Por qué está formado el depósito de la fe? Que lo recordábamos recién. Está formado por la palabra de Dios escrita, la Biblia, la palabra de Dios oral, la Sagrada Tradición, y ese depósito interpretado correctamente por el magisterio de la Iglesia, es decir, aquellos que han sido instituidos papas y obispos para enseñar. El Papa en este caso recibe el carisma de la infalibilidad, es decir, enseñar sin error el magisterio, para que la Iglesia no caiga en error. Ahora, si un personaje que dice ser Papa no católica, no enseña la fe católica, eso de por sí lo desacredita. Lo que sí no desacreditaría a un papa verdadero serían pecados. En la historia de la iglesia hemos encontrado papas que han caído en pecado, pero que nunca han faltado al depósito de la fe. Lo que no pueden haber es papas que enseñen el error, enseñen la herejía, enseñen cosas contrarias a la doctrina católica, que son los cimientos donde Cristo fundó su iglesia. ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende perfectamente. Bien, perfecto. Bueno, esta iglesia que Jesucristo fundó va a tener 4 notas que son importantes. Una, santa, católica y apostólica. Que en eso vamos a profundizar después la próxima clase. Una significa que una es su doctrina, o sea, uno es su cuerpo de enseñanza. No pueden haber muchas enseñanzas distintas y contradictorias. Todas las enseñanzas que tiene la iglesia tienen que ser venidas de nuestro Señor Jesucristo y no se pueden cambiar. Se pueden profundizar, pero no se pueden cambiar. Una tiene que ser también el culto que tiene uno su gobierno, y por eso tiene que haber toda una unidad. Pero la coyuntura, o sea, la columna vertebral de esa iglesia una, es justamente la doctrina, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que no pueden cambiar. Sí se pueden profundizar, como decíamos recién. Santa, porque santo es su fundador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y santos son aquellos que se han santificado en Cristo y que están gozando en el cielo. Santo también se le dice a los que viven en gracia de Dios. Católica, universal, porque tiene que llegar a todos.
id e instruid a todas las naciones, a todos los pueblos, y bautizadlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien creyere y se bautizare se salvará, quien no creyere y no se bautizare se condenará. San Mateo 28, versículos 19 en adelante, San Marcos capítulo 16, versículo 16, tenemos estas palabras de esta universalidad de la Iglesia. Apostólica, ¿por qué? Porque los apóstoles recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo las enseñanzas. ¿Qué pasa con el apóstol San Pablo? Que se incorporó a la iglesia más tarde, porque Cristo se le apareció camino a Damasco. Él era perseguidor de la iglesia, no había vivido en el tiempo de los apóstoles con Jesucristo predicando, sino que lo conoció tarde. Y Cristo se le apareció y lo dejó ciego, lo convirtió, y él mismo le enseñó la doctrina católica. Fue bautizado y se convirtió en apóstol de nuestro Señor Jesucristo y recibió las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo directamente de Cristo, porque Cristo lo eligió de apóstol. Entonces los apóstoles recibieron las enseñanzas directamente de Jesucristo. Esas enseñanzas que recibieron no pueden ser cambiadas. Y por eso la Iglesia apostólica. Por eso ningún papa legítimo, ningún papa verdadero podría enseñar cosas contrarias a esa fe apostólica, a esa fe que recibieron de Jesucristo los apóstoles. Si nosotros recibiéramos una fe distinta que la que recibieron los apóstoles, ya no seríamos católicos. Uno que dice tener el cargo de papa, pero enseña una fe distinta, ya no es católico. Como pasa hoy en la actualidad. Por ejemplo, el que aparece en la televisión hoy como papa, que le llaman León XIV, Prevot, no es un papa verdadero. ¿Por qué no es un papa verdadero? Porque está apoyando cambios sustanciales dentro de la Iglesia Católica. A ver, los chicos, a ver si se dan cuenta. ¿Qué cambio me pueden decir que está apoyando que sea malo, que sea contrario a la fe católica? A ver, díganme en algún cambio. ¿Se dan cuenta? O yo les pongo un ejemplo. ¿Me están escuchando? Sí lo escuchamos. No sabemos muchos ejemplos. A ¿Podría ver, vamos a explicar? poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes han visto la misa como era antes? Sí, sí lo ¿Cómo era la hemos misa visto. antigua? ¿Viste? Que el sacerdote, ¿dónde está mirando? ¿Al crucifijo o a la gente cuando celebra la misa? Está mirando al crucifijo. Exactamente. ¿Por qué está mirando al crucifijo? Porque la misa es para Dios. ¿Mm? Y ahí se está renovando el sacrificio de Cristo en la cruz. En cambio, hoy la misa que ofrecen en las parroquias y todo que ha cambiado, ¿mira al crucifijo o mira a la gente? Están mirando a la gente. Bien. ¿Y la gente comulga de rodilla y en la boca o comulga en la mano? ¿Qué? En la mano, ¿no es cierto? Y cualquiera puede En- darle la comunión. Ujú. Ahora, si nosotros como católicos creemos que Cristo está presente en la Santa Comunión todo entero, aún en la más pequeña partícula, ¿eso está bien o está mal? Está bien. ¿Está bien dar la comunión en la mano? No, no, no está, no está bien, no está bien. No está bien, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, esas cosas me están hablando que esos cambios no son católicos. ¿Vale? Es un ejemplo que pongo. Hay otros ejemplos también, pero ponemos un ejemplo que es más evidente. Entonces, esos cambios que se están dando están haciendo que se cambie nuestra fe. Entonces, esos no pueden ser papas verdaderos porque están apoyando que toda la iglesia cambie la fe y que haya toda una confusión grande. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué decimos? Hoy en día, lamentablemente, no tenemos un papa reinante, un papa que vivo, que esté a cargo de la iglesia. Pero Cristo sigue teniendo
el poder del Papa, porque en algún momento puede haber un Papa legítimo, por ahora no lo hay. ¿Mm? Por eso decimos que la sede de San Pedro está vacante, no tiene un Papa. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Bien, perfecto. Entonces, como Cristo es la cabeza invisible de la Iglesia, continúa el papado en él hasta que haya un papa que sea la cabeza visible. Pero la característica de que un papa es verdadero es que no contraría, no enseña doctrina que van en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado, porque si no, no sería verdadero. ¿Entienden? Entonces, todo esto es importante detenernos en ello y por eso yo a estas preguntitas voy a agregarle unas cositas más que yo les voy a mandar acá al grupo para que ustedes copien. ¿M? Y así complementen esas preguntas para que quede claro esto que hemos dicho. Que vamos a decir porque la iglesia es una, santa, católica, apostólica, las cuatro notas, y qué pasa en la actualidad, por qué no tenemos papa. Entonces, eso va a complementar esto que estamos estudiando sobre la iglesia católica. ¿Hasta acá se entiende lo que hemos dicho? Sí se entiende. Bien, perfecto. Bueno, hasta aquí sería la clase que hemos tenido hoy.